Mejorando un flujo de información inicial en proyectos BIM. Este fue el tema de una sesión de asesoría donde convocamos un grupo de profesionales para poder discutir este tema. Se trajo la consulta por parte de un gestor BIM de un proyecto y para ponerlos en contexto del tipo de sesión que se realizó, como parte de la aplicación de la metodología BIM dentro de proyectos, vamos a encontrar muchos desafíos. Y dentro del sector donde actualmente se está implementando, aplicando la metodología BIM, los desafíos se pueden encontrar en diferentes niveles, tanto desafíos para la empresa, para el proyecto y para cada uno de los profesionales que están dentro del equipo BIM, como para los profesionales que no están dentro del equipo BIM. Entonces, dentro de todo este contexto van a existir ciertas oportunidades de mejora. Y dentro del tipo de análisis que se puede realizar, vamos a entender que en este caso un gestor, al empezar una labor de la gestión de un proyecto BIM, como parte de la función que va a tener es gestionar un proceso ya previamente desarrollado o implementado dentro de una organización. Además de operar el proceso ya desarrollado, va a tener la función de mejorar. Entonces, es un gestor que bajo sus competencias tiene la capacidad de poder gestionar los procesos propiamente ya establecidos. Sin embargo, estos procesos previos donde desarrolla sus funciones el gestor ha tenido un grupo de etapas previas para poder determinar que ese proceso es el proceso inicial del proyecto. Pero cuando entra un gestor y tiene una función directa de poder hacer que este flujo mejore, va a tener diferente tipo de dudas de cómo empezar a trabajar este flujo. Y dentro de las actitudes que puede contar el gestor, va a pensar dentro de su entendimiento y competencias, experiencia, va a pensar tanto en la mejora del entorno común de datos, va a pensar bien cómo se va a dar el proceso de intercambio de información, los diferentes formatos para intercambio de información, las diferentes etapas y procesos que se está desarrollando el proyecto y cuál de estas etapas y procesos que están en el proyecto está funcionando o no está funcionando o está teniendo restricciones o cuellos de botella. Entonces, el gestor, como parte de su rol, tiene el conocimiento de entender correctamente las diferentes necesidades y también tiene las competencias de poder determinar diferentes tipos de soluciones en base a su experiencia y conocimiento. Sin embargo, el proceso de desarrollar un flujo de información BIM o mejorar este flujo de información BIM y sobre todo de un flujo del manejo de software de diferente tipo de formatos, interoperabilidad y formas de trabajo, hace que el gestor se pregunte por dónde empiezo. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy y eso fue parte de la sesión que se realizó para poder establecer un flujo de información del proyecto. Entonces, lo que les voy a compartir en esta sesión viene a ser ese proceso que mediante la sesión de asesoría se ha podido determinar. Primero, vamos a poner en contexto. Los tipos de proyecto, en general, dentro de cualquier instancia del proyecto, puede ser diseño y ejecución, van a necesitar contar con un flujo del proceso, donde se va a involucrar el desarrollo o el manejo de los diferentes tipos de formatos, software, herramientas de comunicación, de coordinación, entorno común de datos, los actores y sus diferentes interacciones. Sin embargo, todo este proceso donde podemos usar el modelo BIM, la metodología, es amplio. Esta imagen representa las diferentes formas de interacción que vamos a tener dentro de un proyecto BIM, tanto en las oficinas de obra, en misma información de campo obtenida o llevada la información al campo, no solamente la información se genera en la misma obra, sino también fuera de la obra, en las mismas oficinas del cliente, el proyectista, la supervisión, los modeladores, los consultores. Entonces, para poder establecer un entorno común de datos, establecer un flujo de información con las diferentes herramientas, nosotros necesitamos, primero, entender el problema. El problema que generalmente tienen los proyectos es que la necesidad de la información es amplia,
como también es amplio, las oportunidades en las cuales el modelo BIM tiene la capacidad de poder mejorar los flujos de información con los atributos que da un modelo, con el marco metodológico y de trabajo que se tiene para este sistema de gestión de información, es posible mejorar y es posible agilizar y garantizar sobre todo la calidad de la información. Sin embargo, las diferentes necesidades, usos, que cuando estamos en un proyecto ya en desarrollo, se van surgiendo. Estas necesidades de información no son previamente, muchas veces, no son previamente identificadas en etapas previas. Y más aún cuando ya como gestor te imponen, por así decirlo, entras a un proyecto y ya está dispuesto o definido un proceso, tienes que entenderlo y tienes que empezar a trabajar en base a eso. Pero al momento de empezar a gestionar tu proyecto, te das cuenta que el tipo de proyecto, el tipo de requerimiento y algunas condiciones especiales hacen que el flujo de información inicial con el cual cuentas no es un flujo que te esté ayudando al proceso y a los objetivos que te han puesto, te han marcado. Entonces, es ahí cuando el profesional comprende que tiene que hacer una mejora del proceso, tiene que mejorar el plan de ejecución BIM, tiene que empezar a realizar un proceso de gestión o par de función propia del gestor para poder garantizar que la metodología BIM, el modelo BIM, los requerimientos, los usos y todo el alcance definido de este marco metodológico y de trabajo sea correctamente ejecutado. Y para ello, lo que deben entender, y aquí empieza, ya hasta ahí ha sido la parte brevemente la problemática, que por cierto, me he quedado corto con el tema del problema, voy a reforzar lo ya indicado. Hay que entender que parte del problema también es la falta de cultura, la resistencia al cambio, la falta de planificación, los sentidos de urgencia, la falta de colaboración. Todo esto todo este listado que estoy mencionando es propio de algunos proyectos. Entonces es una dificultad y deficiencia del sector que hace que este proceso de mejora en sí se vea frustrado dentro de las etapas de la aplicación en los proyectos. Entonces, tanto el contexto de un flujo de información inicial no funcional como la resistencia al cambio y los problemas tradicionales que se deberían resolver antes de aplicar esta metodología, hacen que se vuelva crítico esta etapa donde nosotros gestionamos lo que es un proyecto aplicando la metodología BIM. Entonces, para poder resolver este problema, lo que hay que entender primero es generar un entorno que nosotros lo vamos a llamar un ecosistema donde pueda germinar este concepto llamado BIM, donde pueda germinar estos principios e incluso se ha nombrado a la metodología BIM como una tecnología, como una innovación. Y si nosotros hablamos de una innovación dentro del sector, que no me refiero a innovación porque es algo relativamente reciente, se entiende que la metodología BIM viene ya siendo parte del proceso en proyectos privados de hace muchos años, pero recién en el sector público estamos entendiendo que es un cambio transformacional. Como cambio transformacional tenemos que generar unas condiciones, que es el ecosistema que mencionaba, para hacer que los flujos de información, modelos y todo lo que es la gestión aplicando la metodología funcione. Es por ello que lo primero que hay que hacer es establecer un sistema de gestión de información. Hablar de un sistema de gestión de información es algo un poco más complejo del tema que estamos viendo puntualmente en la sesión de asesoría, que es determinar un flujo de la información propio de la interacción que vamos a tener entre diferentes tipos de procesos y actores. Entonces, hablar de todo el sistema de gestión de información es un poco más amplio. Entonces, lo que se le indica como parte de la asesoría es que, aunque no tenga los recursos, la disponibilidad y la prioridad de poder volver hacia atrás y empezar a determinar todo lo que inicialmente no se ha realizado, lo que se le indica es primero entender que es un sistema de gestión de información. Segundo, y eso para poder entenderlo mejor, vamos a ir al Miro. Aquí está el proceso. Se entiende que cada herramienta de gestión que podamos usar como parte de la gestión de la información o proceso tiene ya un cierto marco técnico. Lo que vamos a explicar aquí es que para nosotros determinar un sistema de gestión de información, lo primero, y esto no está en esta imagen que estoy proyectando, lo primero que debemos nosotros tener es un diagnóstico. Y cuando nosotros hagamos el diagnóstico, no solamente es tener
el diagnóstico con un mapa de procesos inicial y bajo el análisis del mapa de proceso inicial, hacer el diagnóstico de la oportunidad de mejora, de las diferentes restricciones que se van manifestando, sino también tenemos nosotros como parte del diagnóstico entender si los requerimientos del proyecto y los requerimientos de la gerencia, donde estamos trabajando de la empresa constructora, está siendo atendido con ese proceso. Entonces, una vez que nosotros entendamos el proceso inicial, los diferentes requerimientos propios del tipo de proyecto y del tipo de empresa y del entorno, nosotros vamos a poder determinar esto que se está viendo, que viene a ser un sistema de gestión de información. Este sistema de gestión de información es una propuesta de valor del proceso inicial. Y aquí, en base al análisis diagnóstico y mediante la opinión de expertos y la gestión de los procesos, se determina una mejora del proceso. Ahora, para poder comentar algo muy importante de este proceso, que deben tenerlo en cuenta convenientemente desde ahora, es lo siguiente. Si nosotros entendemos, voy a un momento volver a la imagen del Miro, porque me gustaría que lo visualice lo que dije hace un instante. Esto es el diagnóstico y esta es la propuesta de valor. Diagnóstico es un análisis inicial de lo que es el proceso, sus deficiencias, restricciones y si cumple los objetivos. En base a ello, que es esto, y en base al entendimiento de los requerimientos del proyecto y en este caso de la gerencia o del cliente, nosotros vamos a tener un sistema de gestión de información inicial. ¿Por qué inicial? Inicial no me refiero al previamente ya existente del proyecto, ¿no? Porque dentro de la sesión lo que se está indicando es que se tiene inicialmente un flujo de información y lo que se tiene como parte de la asesoría es cómo mejorar ese flujo, entendiendo que el alcance de las oportunidades de mejora es amplia y también entendiendo de que por dónde se debe empezar todo este proceso. Por lo cual voy a explicar de la siguiente manera. Primero, hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de determinar una propuesta de valor, debemos entender que esta propuesta de valor tiene un proceso de mejora de manera progresiva. ¿Por qué de manera progresiva? Creo que todos lo van a entender porque es la forma correcta y adecuada de hacer un proceso de implementación. Pero no solamente es por eso. En este caso, es porque al nosotros inicialmente hacer un planteamiento técnico, el error que podemos cometer es hacerlo muy técnico, muy sofisticado, o incluso no tan técnico ni tan sofisticado, pero sí lo va a hacer para el tipo de proyecto y para el tipo de empresa. Hay que entender que la propuesta debe ir en correlación y en proporción al tipo de proyecto, tipo de empresa y su nivel de madurez. Por ejemplo, si nosotros estamos yendo a una empresa que aplica buenas prácticas, tiene certificación de calidad de gestión, a aplicar esta metodología, esa propuesta no va a ser la misma propuesta para un proyecto y tipo de instancia similar, pero que la empresa y el equipo tienen una menor madurez porque no planifica, su forma de trabajo está basada en un tema empírico y basado en urgencias, entonces se entiende que a pesar que es el mismo tipo de caso, la misma circunstancia, el mismo tipo marco del proyecto, la forma de aplicación o propuesta inicial va a ser diferente. Entonces, es por eso que vamos a entender nosotros que el primer sistema de gestión de información va a ser un sistema inicial que va a ir mejorando. Y el proceso en el cual vamos a ir mejorando ese sistema va a pasar por tres etapas. Primero, la etapa, asegurarse que los flujos no paren. Asegurarnos que el flujo no pare quiere decir que lo primero que nosotros vamos a hacer no es tratar de resolver los problemas propios y existentes, sino primero asegurarnos que este sistema que nos va a ayudar a medir, a gestionar y a tomar decisiones funcione. No que dé resultados positivos desde el principio, simplemente que se establezca, que se integre. Luego vienen las otras dos etapas. Los flujos no paran y son eficientes. Ahí es cuando nosotros, tanto en la etapa 2 y 3, empezamos a pensar en la automatización, en las herramientas, en las propuestas que pueden hacer que este proceso sea más eficiente, tanto como proceso mismo como como flujo. Entonces, cuando les indico en este tipo de proyecto es que hay un sistema de gestión, hay que entender que es uno inicial. ¿Cuál era el tema del día de esa sesión? Es mejorar el flujo de información.
Claro, nos volvimos un poco atrás porque estamos explicando cuál es el orden correcto para puntualmente indicar qué es lo que se debe hacer, que eso fue parte de la sesión. Entonces, este marco es el marco técnico que hay que tener en cuenta. Una vez nosotros tengamos este flujo de información o este sistema, vamos a entender que en parte del proceso existen entregables BIM son entregables de parte del proyecto como son entregables de parte del proceso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una etapa que se llama etapa de compatibilización de inicio de obra o etapa de compatibilización de replanteo, son etapas propiamente ya existentes dentro de los procesos de los proyectos de una determinada empresa que use esos procesos previos antes de la ejecución, que hacer un proceso de compatibilización. Entonces, como parte de la mejora de su etapa de compatibilización, lo que se ha determinado es usar el modelo BIM. Y el modelo BIM va a dar un grupo de entregables, como la identificación de RFIs, los informes, los planes de seguimiento, de control de esas incompatibilidades. Entonces, eso que estoy mencionando y listando viene a ser parte del entregable de la información que el modelo BIM va a poder mejorar o va a poder hacer. ¿Y qué es lo que va a lograr el uso del modelo y la metodología? Es hacer que el proceso de identificación sea más efectivo. Eso es un ejemplo que todos lo vamos a entender. Entonces, para nosotros determinar el uso o el desarrollo de este modelo, vamos a realizar otro proceso, llamado el proceso BIM. Los procesos BIM es cuando ya interviene el equipo BIM para poder crear estos entregables. El ejemplo que di es los modelos BIM en la etapa de compatibilización para una etapa de replanteo como para una etapa de inicio en obra. Otro uso o desarrollo del modelo BIM, los informes de compatibilidad en base al plan mensual de obra. Quiere decir que si tenemos el plan del mes de octubre, en el mes de septiembre voy a presentar un plan de compatibilización del mes de octubre. Entonces, es ahí cuando nosotros entendemos que estamos usando el modelo BIM y sus herramientas y sus procesos para nosotros poder gestionar correctamente la información y hacer que el flujo, la información sea de calidad o la información primero sea eficiente o en este caso se garantice la calidad de la información. Entonces, una vez que nosotros determinamos y entendemos en cada una de las partes del proceso las necesidades, usos y requerimientos del modelo BIM, vamos a ir produciendo esa información bajo un proceso BIM. Ahora, este proceso BIM, juntamente con los procesos de la gestión de obra, que es el sistema de gestión de información, nos va a permitir también a nosotros determinar un mapa de herramientas, quiere decir un mapa de los programas, el desarrollo o el manejo del software que vamos a tener y tener que asegurar que la interoperabilidad, los diferentes tipos de formatos, el entorno común de datos y toda esta gestión de la información a nivel de datos y a nivel de información pueda ser correctamente gestionado dentro de esta herramienta que vamos a llamar el mapa de las herramientas del desarrollo del software o de los programas BIM que vamos a ir trabajando. Y es este. Entonces, esta representación es parte de la discusión de los procesos que tuvimos, específicamente de los intercambios de información entre uno u otro tipo de programa que se tienen propiamente en los proyectos. Ahora, esos tipos de proyectos pueden ser diferentes, indistintos. Es ahí cuando nosotros recién vamos a plantear este flujo de información constante. Bien, entonces hasta aquí, claro, la discusión propiamente de los procesos voy a comentarlo brevemente, pero hay que entender que el valor que se está tratando de comunicar y aportar es el orden correcto. Ahora, llegando al tema más específico de la sesión y de lo que se puede mejorar y aportar respecto a la consulta o asesoría, es que los profesionales que están dentro en funciones de gestores, que tienen un cargo y un rol muy importante y una responsabilidad también importante para los proyectos, deben entender de que mediante un diagnóstico, aunque no se realice de manera integral, debe hacerse un pequeño análisis de los puntos más críticos, entendiendo cuáles son los cuellos de botella más importantes actualmente del proyecto, para empezar una mejora progresiva. Entonces, como parte de la experiencia que debe tener un gestor y también el esfuerzo mancomunado de los demás profesionales, es entender cuáles son esos cuellos de botella. Una vez nosotros tengamos esas necesidades o deficiencias, lo que tenemos que hacer es ver un proceso inicial de mejora. Ahora, todo ese proceso inicial de mejora va a ser respaldado por un plan de ejecución BIM, con los mapas de proceso, tanto BIM como el proceso, el mapa de software que vamos a tener, como también el entendimiento de todo el proceso. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a lograr resolver los siguientes problemas, que ahora lo voy a mencionar de manera específica.
la comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de ejecución, si es que fuera un proyecto en una instancia tipo Fast Track. Digo si fuera, porque esto es una opinión más general de lo que es este tipo de tema. Pero específicamente la sesión de asesoría se llevó a cabo en base a un tipo de proyecto, diseño y construcción. Ahora, de la misma manera, ¿cómo se va a dar el flujo de información? Ya no entre el equipo de obra y el equipo de diseño, sino en obra, entre campo y oficina técnica de obra. Ahí también hay un intercambio de información. Luego también cómo se da el intercambio de información entre el equipo de modeladores y los procesos que van a establecer para poder hacer una compatibilización o una etapa de planificación y diseño. Entonces, todo este entorno de comunicación y coordinación es un alcance más específico o muy específico para el tipo de proyecto o para el tipo de equipo que nosotros conformamos. Lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a un proyecto BIM, vamos a tener que un plan de ejecución BIM. Este plan de ejecución BIM contiene ya los procesos, los estándares y todo lo requerido para hacer intercambio de información. Entonces, esto puede venir ya de parte del cliente. Sin embargo, este plan de ejecución BIM no detalla la forma de comunicación y coordinación interna que tenemos entre los profesionales que somos parte del equipo del contratista. ¿Por qué? Porque este plan de ejecución BIM ha establecido para la comunicación externa entre equipos de trabajo completos con el contratista, con la supervisión, con la entidad, con algún otro tipo de actor, según el tipo de proyecto. Pero no determina la forma interna de comunicación y coordinación e incluso tiene cierto tipo de problemas a veces en proyectos, que no hay una buena conexión entre etapas de diseño y ejecución. Ejemplo, dentro de la experiencia que nosotros tenemos dando consultoría, asesoría y participando en proyectos, hemos podido ver proyectos de archivos que pesan más de 1 giga de información, lo cual para los profesionales que entienden, ¿no? La dificultad que lleva trabajar con un archivo de ese peso, puede entender que haya habido un problema, una falta de entendimiento de lo que es las herramientas y el planteamiento. De la misma manera, hemos visto dentro de flujos de trabajo no flujos, ya como resultado de los flujos de trabajo en etapas previas de diseño, hemos podido tener eh, proyectos que han sido realizados con dos tipos de programas diferentes. Por ejemplo, el Archicad y el Revit. Arquitectura en Archicad y todo lo demás en Revit. Algunos podrán defender esta posición, algunos no, pero sin embargo, cuando este tipo de modelo tiene que pasar a otra instancia, se generan tipo de problemas. Y volver a modelar el proyecto en la etapa de ejecución es una opción, incluso para poder hacer que el proceso de interoperabilidad o el proceso de trabajo o planificación se alinee a lo que ya tenía previsto las empresas. No digo que no existe una buena interoperabilidad entre uno y otro software, pero vamos a entender que estos planteamientos de manejar dos programas diferentes no es algo muy común y como no es común, no está estandarizado y como no está estandarizado y no hay un proceso claro para esto, genera diferentes tipos de conflictos dentro del mismo tipo de proyecto, ¿no? Para la gestión de la información. De la misma manera, algo que se tiene que resolver dentro de los procesos internos es la inducción a los profesionales. Se entiende que todo este proceso que trato de describir eh, va a ser exitoso cuando los diferentes tipos de actores contribuyan y aporten activamente y entiendan, pero eso es uno de los problemas también que se tiene. La falta de entendimiento y uso de los diferentes tipos de programas o los procesos hace deficiente este flujo de información y genera resistencia al cambio. Entonces, parte de todo el contexto descriptivo que estoy comunicando fue parte de la discusión de una sesión de asesoría. Entonces, mediante esta pequeña sesión, puedo a todos los presentes explicar el marco del problema, el marco técnico del proceso que vamos a aplicar y de manera específica qué es lo que se va a ir resolviendo. Y obviamente también se requiere una estrategia de gestión de cambio, ¿no? Que eso se debe aplicar en el proyecto, ya que independientemente del conocimiento técnico, el liderazgo y la gestión de los profesionales BIM como agentes de cambio en un proyecto va a ser determinante y las estrategias que se usen también para poder incorporar esos cambios. Bien, por esta sesión, esto fue lo que quise comunicarles. Espero esta información sea de valor para todos los presentes. Sigan a la empresa Innova, siempre en las descripciones de nuestras publicaciones hay acceso a ciertos grupos donde vamos a compartir información constante, similar a esta, y algunas otras en otro tipo de formatos, como sesión de consultoría,
sesión de sinergia, conocimiento inductivo, tutoriales, guías y entre otros. Bueno, eso sería mi participación en esta sesión. Muchas gracias.